mucho, hermanos, el apoyo de las Escrituras, porque la iglesia de Dios, hermanos, si en algo nos debemos de caracterizar cuando hablamos doctrina, es de que lo hacemos basado en lo que la palabra de Dios, hermanos, dice. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? La doctrina de la iglesia de Dios se basa en la Escritura. Nosotros no podemos hablar fuera de la palabra de Dios, porque el apóstol Pedro dijo, hermanos, en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Así que esta tarde, en esta noche, vamos a hablar, hermanos, de un tema doctrinal, y quiero que abramos la Escritura en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo número 39. Deuteronomio 32 y el verso número 39. Y vamos a leer, hermanos, como está escrito aquí en la santa palabra de Dios. 32, 39, dice la palabra del Señor: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ved ahora, dice, que yo soy, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Vamos a hablar, hermanos, acerca de un tema que le hemos titulado monoteísmo o trinitarismo. ¿Qué es lo que creemos la iglesia de Dios? ¿Somos de esa corriente monoteísta o somos de esa corriente trinitarista, verdad? Ya vamos a ver el significado de esas palabras para ver, hermanos, de cuáles de esas dos corrientes usted y yo pertenecemos. Así que vamos a orar a nuestro Dios para pedirle al Señor su dirección, hermanos. Oremos. Dios nuestro que estás en lo alto de los cielos, venimos ante ti, Señor, nuevamente de rodillas para suplicarte de tu ayuda divina en lo que ha de ser el estudio de tu palabra. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y el que nos asista, el que nos enseñe, el que nos haga entender las cosas que tú has dejado escritas en tus santas escrituras. Por eso, Padre, te rogamos que a tu siervo lo despojes de todo pensamiento humano, y que sea la palabra dicha en tus santas escrituras la que salga de mi boca, y que de esa manera el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están acá pueda, bendito Dios, ser edificados y pueda comprender la verdad acerca de lo que tú has establecido en tu santa palabra. Te rogamos de tu ayuda divina, y todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acomódense, hermanos. Monoteísmo o trinitarismo. En primer lugar, hermanos, vamos a empezar a definir qué es el monoteísmo y qué es el trinitarismo. ¿Qué es el monoteísmo, hermanos? El monoteísmo, hermanos, consiste en la creencia y adoración a un solo Dios. El monoteísmo, hermanos, consiste en la creencia y adoración en un solo Dios. Y esto se efectúa, hermanos, cuando usted y yo ponemos nuestra fe y confianza en un solo Dios. Eso es el monoteísmo. Creencia y adoración en un solo Dios. El trinitarismo, hermanos, es la creencia y adoración a tres dioses. Son dos conceptos, hermanos, totalmente diferentes. Son dos, hermanos, significados totalmente distintos. Motivo por el cual, hermanos, se hace necesarias considerarlas para ver cuáles de las dos, hermanos, tienen el apoyo bíblico. Porque estos dos, hermanos, aspectos son los que predominan, hermanos, en el ámbito religioso. Usted va a ver que hay unos, hermanos, son monoteístas y hay unos que son trinitarios. En la mayoría de los casos, hermanos, casi todos los grupos religiosos, hermanos, son trinitarios. ¿Estamos de acuerdo en ello, hermanos? Pero vamos a ver, hermanos, cuál de los dos aspectos
es el que tiene base en las Santas Escrituras. Y esto nos va a servir, hermano, para que ustedes y yo evaluemos o consideremos si en lo que estamos creyendo, hermanos, es lo que la palabra de Dios apoya. Si lo que usted y yo estamos creyendo, hermano, no lo apoya la palabra de Dios, debemos de rectificarlo, ¿verdad, hermano ministro? Debemos de rectificarlo, porque la palabra del Señor dice, hermanos, la palabra del Señor dice, Juan 7:39, el que cree en mí dice, como dicen el que, hermanos, las Escrituras. O sea, no se trata de creer como yo digo, no se trata de creer como usted piensa, se trata de creer, hermanos, como la Escritura enseña. Ahora bien, teniendo ya claro de lo que es el concepto de estas dos palabras, empezamos nuestro estudio preguntándonos, ¿de cuántos dioses nos hablan las Santas Escrituras? ¿De cuántos dioses nos habla, hermanos, la santa palabra de Dios? Y quiero decir, hermanos, con anticipación, que hay hermanos, infinidad de versículos, hermanos, que nos hablan de un solo Dios. No nos habla de muchos, hermanos. De un solo Dios, hermanos, supremo, del cual dependen toditas las cosas que nosotros vemos, como también aquellas que nosotros no vemos. Hay una infinidad de versículos que nos hablan de un solo Dios. Y vamos a citar algunos versículos, hermanos, que apoyan esto que estoy mencionando. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 4, el verso número 35. Dice ahí, hermanos, 4:35. Les dije a leer la Escritura. Deuteronomio 4, el verso número 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Que Jehová es Dios. ¿Y qué más dice? Y no hay otro, dice ¿qué? Bueno, este es el pensamiento, hermanos, que está plasmado en la Escritura. A ti, dice, te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Vamos a leer también lo que el salmista expresa en el Salmo número 86 y ahora lo leemos en el versículo número 10. Salmo 86 y el versículo número 10 dice de esta manera. Vean usted cómo dice, hermanos, el dulce cantor de Israel, aquel hombre, hermanos, que la palabra de Dios dice que cuando él tocaba el arpa, hermanos, dice que apaciguaba el mal espíritu que atormentaba a quién, hermanos, a Saúl, ¿verdad? Dice ahí el Salmo número 86, les decía, el verso número 10, dice, ¿cómo dice? Porque tú eres grande y hacedor de qué, hermanos, de maravillas. Solo tú, dice, oigan, solo tú el qué, hermanos, solamente tú eres Dios. El Dios que hizo el universo, el Dios que hizo, hermanos, la tierra, el mar, los montes y todas las cosas que nuestros ojos ven, hermanos. El Dios que nos creó a cada uno de nosotros. Aquí dice el salmista David, tú eres el grande, el hacedor de qué dice, hermanos, de maravilla, y solamente tú eres Dios, no hay más. Solamente hay ¿cuántos, hermanos? Hay un solo Dios. La Escritura nos habla, hermanos, de la existencia de un solo Dios verdadero. Y vamos a comprobar, hermanos, esto que hemos leído en el Antiguo Testamento, lo vamos a comprobar también en el Nuevo Testamento. Veamos ahora en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo número 4 y el versículo número 6. Leamos ahí Efesios capítulo 4 y el versículo número 6. Dice, ¿el qué dice, hermanos? Un Dios, dice, ¿y qué, hermanos? Y Padre, ¿de qué dice, hermano? De todos. El cual él dice, ¿sobre quiénes, hermanos? Sobre todos y por todos, dice. ¿Y en qué más, hermano? Y en todos. ¿Cuántos dioses habla ahí, hermanos? Un Dios y Padre de todos. La expresión del insigne apóstol Pablo. Y vamos a leer otro versículo. 1 Timoteo capítulo 2 y el verso número 5. 1 Timoteo 2:5 dice así el apóstol Pablo. Porque hay, dice el que, hermanos,
Porque hay ¿cuántos dioses dice que hay, hermanos? Porque hay un solo Dios. ¿De cuántos dioses nos habla la Santa Escritura, hermanos? ¿De cuántos dioses nos habla la Santa Escritura, hermanos? Según lo que hemos leído en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿de cuántos nos habla, hermanos? De un solo Dios. Ahora la pregunta, ¿en cuántos dioses creía Israel? ¿En cuántos dioses creía en Israel? Si a Dios, hermanos, había determinado en su palabra, hermano, de que solo Él existía como el único Dios verdadero, el creador de maravillas, hermanos, y que Él había establecido a la nación de Israel, lógicamente, hermanos, podemos nosotros pensar que Israel, hermanos, creía en cuántos dioses, hermanos, en uno solo. Y así fueron enseñados ellos, ¿o no, hermanos? Deuteronomio capítulo 6 y el verso número 4, ¿qué dice, hermanos? Oye, ¿qué dice, hermano? Oye, Israel, Jehová tu Dios, dice, ¿cuántos son? ¿Son uno o son tres? Jehová tu Dios, uno es. Y también lo reafirma el profeta Isaías en el capítulo número 46. Leamos, porque aquí, hermanos, es de comprobar bíblicamente, ¿verdad? Aquí no vamos a nosotros a argumentar mucho, porque es, hermanos, esto es doctrina, hermanos. ¿Es doctrina o no es doctrina esto, hermanos? Esto es doctrina, hermanos. Y la doctrina debe de ir basada en lo que la Biblia dice. Isaías 46 y el versículo 44 y el verso número 6. Si usted no alcanza a leer los versículos, anótelos, ¿verdad? Porque vamos rápido, porque el tiempo aquí se nos hace chiquito. Isaías 44 y el verso número 6. Léamelo, por favor, hermano. Vamos a ver cómo dice. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Oiga, qué bonito, hermanos. ¿Ya lo leyeron, hermanas? ¿Cómo dice? Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy, ¿qué dice, hermanos? El primero, y yo soy el que dice, el postrero, y fuera de mí, dice, ¿qué, hermanos? No hay Dios. ¿En cuántos dioses creía Israel, hermanos? En uno solo, en el que ellos fueron enseñados a que lo amaran, hermanos, con todo el corazón, ¿verdad? Con todas sus fuerzas, hermanos, y con toda su alma. En un solo Dios creía. Pero bueno, luego de repente viene Jesucristo, hermanos, a morir por cada uno de nosotros, y de repente puede uno pensar, hermanos, de que Jesucristo como que vino a qué, hermanos, vino como a cambiar la situación, ¿verdad? Y que ahora ya no solamente es uno, sino que ahora ya pueden ser dos, o pueden ser ¿cuántos? O pueden ser tres. Puede pensar uno así. Pero ¿qué dice usted, hermano? Le pregunto, ¿qué dice usted? Jesucristo se vino a poner en contra de todo, hermano, lo que la santa palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía, o vino Jesús, hermano, a reafirmar todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Jesucristo las vino a reafirmar. Vean lo que dice ahí el Evangelio de Marcos, capítulo 12, Evangelio de Marcos 12, el verso número 29 y el verso número 30. Marcos 12, verso número 29 y el verso número 30. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento es, ¿cuál, hermanos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, y amarás al Señor, ¿qué dice, hermano? Tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda el que, hermano, con toda tu mente y con todas el que, hermano, con todas tus fuerzas, dice. Este es el principal, el que dice, hermano. Y enfáticamente así es, ¿o no, hermanos? Porque usted ve en el decálogo divino, hermanos, en el que Dios, hermano, escribió con su puño y dedo en aquellas dos tablas de piedra, hermano. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, hermano? De la ley moral de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Hechos 23, ¿cuál dice, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de Dios.
O sea que solo, hermanos, la fe de los israelitas, hermanos, estaba puesta en un solo Dios, hermanos, verdadero. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Estaba puesta en un solo Dios verdadero, el único, no hay otro fuera de Él, ya lo hemos leído. Pero la pregunta es, ¿qué importancia merece, hermanos, el que nosotros creamos en un solo Dios? ¿Será importante o no será importante, hermanos, obedecer a lo que la palabra de Dios, hermanos, establece? Hermanos, esto es importante. De repente puede uno pensar, no importa cómo uno cree, lo importante es creer que Dios, que Dios existe, no importa si son uno, si son dos o si son tres, no interesa. Pues cómo no interesa. Jesucristo, hermano, le dio un gran énfasis a eso. Cuando usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 17 y el versículo número 3, ¿cómo dice, hermanos? Y en esto consiste el ¿qué? La vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna, hermanos? Oiga cómo dice ahí. Dice, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan, ¿a qué dice, hermanos? A ti, el único Dios. O sea que no conocer, hermanos, de lo que Dios es, hermanos. En verdad, hermanos, nos pone en peligro, nos pone en riesgo, hermanos, la salvación, la vida eterna, que ¿quién nos quiere dar, hermanos? Que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Por eso es bien importante, hermanos, estudiar este tipo de temas para ver en qué estamos creyendo. Porque está en juego, hermanos, lo que es la salvación de nuestras almas. Está en juego, hermanos, la vida eterna que de parte de Dios un día vamos a recibir, aquellos que perseveremos, hermanos, hasta el final. Ese Dios verdadero, hermanos, es el Dios en el cual la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó, hermanos, creía en ese Dios verdadero, ¿verdad? La iglesia primitiva, hermanos, creyó y lo confesó, hermanos, existió en aquel momento y sigue existiendo hasta este momento, ¿verdad? Pero ya hemos visto, hermanos, cómo la Escritura nos habla enfáticamente de qué, hermanos, del monoteísmo, de la creencia en cuántos dioses, en uno solo. Ahora preguntémonos, ¿y de dónde surge el trinitarismo? ¿De dónde surge el trinitarismo? Si la Biblia, hermanos, hemos visto de que claramente, hermanos, su doctrina es monoteísta. ¿De dónde surge el trinitarismo, hermanos? ¿De dónde se desprende esa enseñanza, hermanos? ¿De dónde se desprende el trinitarismo? En relación a esto, hermanos, podemos decir lo siguiente, que la doctrina, hermanos, de la Trinidad no tiene base bíblica. Y si de hablar de origen se trata, hermanos, podemos decir que quien dio origen, hermanos, a la doctrina de la Trinidad, hermanos, fue la Iglesia Católica. Ella fue la que implementó, hermanos, este tipo de creencia, el trinitarismo, hermanos, allá por el siglo III. Allá por el siglo III fue que esta doctrina, hermanos, empezó a surgir, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, muchas denominaciones cristianas, hermanos, la han adoptado. La han adoptado, hermanos, lo cual es un gran, pero gran, ¿qué, hermanos? Es un gran error. Esta enseñanza de la Trinidad, hermanos, oiga usted, ¿por quién fue promulgada? Esta enseñanza de la Trinidad, hermanos, fue promulgada por un obispo llamado Atanasio. ¿Verdad que sí, hermano Álvaro? Atanasio, este hombre, hermano, este obispo llamado Atanasio, hermano, fue el que implementó, hermano, la doctrina de la Trinidad. Y desde ese entonces para acá, hermanos, hay seguidores, hermanos, de esta enseñanza, de esta doctrina del obispo Atanasio.
la iglesia católica, hermanos, ellos creen en la Trinidad, hermanos, y hermanos, lamentablemente, como lo decía, hermanos, pues muchas denominaciones llamándose cristianos, hermanos, la han adoptado, hermanos, como un punto de fe, hermanos, fuerte. Y que incluso no creer en la Trinidad, hermano, es hasta una, ¿cómo lo considera ya el mundo religioso, hermano? Lo considera como una herejía, lo considera como una blasfemia, lo consideran, hermanos, como un pecado, hermanos, imperdonable. Porque, hermanos, nos estamos llevando de encuentro, dicen ellos, hermanos, a la tercera persona de qué, hermanos, de la Trinidad. ¿Y cuál es la tercera persona de la Trinidad, hermanos? ¿Cuál es la tercera persona de la Trinidad, hermanos? El Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo, la blasfemia contra mí, dice, ¿qué dijo Jesús, hermanos? Tiene perdón, dice él, ¿verdad o no, hermanos? ¿Verdad? Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, ¿qué, hermanos? Ese no tiene perdón, dice, ni cuándo, ni en este siglo, dice, ni en qué, dice, ni en el siglo venidero. O sea que, hermanos, en realidad el catolicismo, hermanos, con esta doctrina de la Trinidad, hermanos, se ha hecho tan fuerte, hermanos, de tal modo que aquellos que creen de una manera distinta, hermanos, lo ven hasta como promotores, hermanos, de un movimiento hasta satánico, ¿verdad, hermanos? De un movimiento hasta ya, hermanos, pues apóstata, un movimiento apóstata. Pero, hermanos, ¿cómo es que el catolicismo toma esta doctrina de la Trinidad? Es bien importante saber esto, ¿verdad, hermanos? ¿Creen ustedes que no es importante? ¿Cómo es que el catolicismo adopta, hermano, esta doctrina de la Trinidad, hermano? Es que los católicos, hermanos, sabemos, hermanos, que el catolicismo de dónde ha surgido, hermanos. Vamos a ver de dónde surgió el catolicismo, hermanos. De Roma, ¿verdad? De Roma. Y Roma, hermanos, se ha identificado siempre con todo lo que ha sido, hermanos, el paganismo. ¿Verdad que sí, hermanos? El paganismo. Entonces, hermanos, y en esas creencias, hermanos, romanas del paganismo, hermanos, en esas culturas, hermanos, romanas, babilónicas, griegas, hermanos, siempre adoraban ¿a cuántas? A tres grandes dioses, como los máximos. Y eso, hermanos, el romanismo, ¿verdad? Cuando aparentemente se mete, hermanos, al cristianismo, hermanos, viene y adopta la creencia en tres dioses en el paganismo, hermano, y lo mete ¿a dónde? Al cristianismo, ¿verdad? A través de esa corriente de Atanasio, que él fue el que la promovió y, hermano, y la estableció, ¿verdad? Pero ¿qué enseña la doctrina de la Trinidad, hermanos? ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? ¿Alguien se sabe el credo de la Trinidad? ¿Qué es lo que cree? ¿Que sabe alguien, hermanos, en qué consiste esta enseñanza de la Trinidad, hermanos? ¿Quién sabe? ¿Quiénes fueron católicos y que saben, verdad, de lo que consiste esta doctrina de la Trinidad? Vamos a ver. ¿Alguien sabe? Yo no fui católico nunca, gracias a Dios. Pero, bueno, quienes lo fueron, ¿verdad?, pueden estar más claritos de lo que hemos investigado, ¿verdad? ¿En qué consiste la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad, hermanos, enseña que hay tres personas. ¿En qué, hermanos? Que hay tres personas divinas. Eso enseña la doctrina de la Trinidad. Yo quisiera de que los hermanos que están allá afuera, por favor, le bajen un poquito porque me están aquí, ¿verdad? Me están aquí como que interrumpiendo. Dice aquí, hermanos, que la doctrina de la Trinidad enseña, hermanos, que hay tres personas divinas.
Oiga bien, con la misma naturaleza, con la misma esencia y con la misma sustancia. Hay tres personas divinas, con la misma naturaleza, con la misma esencia, con la misma sustancia, y que cada uno de ellos son llamados Dios. Eso es lo que enseña la doctrina de la Trinidad, según, hermanos, el catolicismo. Y esta es una tremenda contradicción, hermanos, cuando se examina, hermanos, palabra por palabra, hermanos, de lo que respecta o en lo que respecta a este punto. Porque dice, hermanos, que son tres divinas personas con la misma naturaleza, sustancia y esencia, y que tiene voluntad propia. Ahí está la contradicción, hermanos, porque cuando se dice que tienen voluntad propia, se está diciendo, hermanos, que son tres personas diferentes, hermanos, y de una misma sustancia. O sea, son tres o son uno. Porque dice también, y los tres son ¿cuántos? Pero dice que tienen voluntad propia. Entonces, ¿son tres o son unas? ¿Cómo actúan? ¿Actúan el qué? ¿En la misma dirección o actúan voluntariamente en rumbos contrarios? ¿Verdad? Si fueran uno mismo, hermanos, y que uno mismo se dividiera en tres, entonces se negara de que tienen el qué? Voluntad propia, sino que todos se movieran en qué, hermanos, en la misma dirección, ¿verdad que sí, hermanos? Se movieran en la misma dirección, ¿verdad? Y una vez, hermanos, hablando con una persona que defiende este punto de la Trinidad, y yo le hacía esta observación, y es una gran contradicción esto, porque ¿cómo puede ser de que son tres en uno y que tienen voluntad propia? ¿Cómo es eso? Es una gran contradicción, porque no pueden ser uno y tener, no pueden ser tres y tener voluntad propia. Y me dice ella así, mire, es que mire, me dice, la creencia de la Trinidad, me dice, es como ver, me dice, un huevo. El huevo, hermanos, tiene tres elementos de los cuales están compuestos. ¿Cuáles son esos tres elementos, hermanos? ¿Cuáles son los tres elementos de los que está compuesto el huevo? El cascarón, la yema y ¿qué? Y la clara. Pero estos tres hacen. Entonces, mire, la Trinidad es así como el huevo, me dice. De que son tres elementos, me dice, pero los tres hacen uno. Imagine qué feo eso, ¿verdad? Imagine hasta el grado que han llegado a comparar a la divinidad, hermano, al supremo Dios, ¿verdad? Que dice que no hay otro como Él y que no lo debemos de comparar con nada, hermano, porque no se puede. Pero imagine a compararlo con un huevo. Me imagino yo que hasta lo han de tener ahí escrito en su credo, en su manual doctrinal. La Trinidad es como ver o como imaginarnos un huevo que tiene cascarón, que tiene yema y que tiene clara, pero que en definitiva, ¿cuántos son? Imaginen. Y a mí imagino yo ver eso escrito ahí en uno de esos libros, ¿verdad? De que lo han hecho así, ¿verdad? Es, hermanos, una gran falta, hermanos. Pero esto, hermanos, se hace, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué motivo se hacen este tipo de argumentos, hermanos? ¿Por qué? Porque carece, hermanos, de base, porque carece de base bíblica. No hay cómo comprobar que exista la Trinidad. Solo la esposa del hermano Gabriel, ¿verdad? Pero no hay, hermanos, no hay registro bíblico de que exista la Trinidad. Y entonces, al no encontrar registro bíblico de que exista la Trinidad, hermanos, entonces vienen y sacan el qué? Y sacan ese tipo de qué, hermanos, de argumentos, de comentarios, hermanos, que van alejados de la palabra de Dios y que de una manera, hermanos, así, ¿verdad? Un poco disimulada, se están llevando de encuentro a quién, hermanos, al Dios eterno, al que vive y permanece para siempre, al que la palabra de Dios dice que no hay que compararlo con nada. Entonces, hermanos, eso es lo que enseña la doctrina de la Trinidad, algo totalmente errado que no tiene base en las Santas Escrituras.